Buenas tardes a todos. Vamos a continuar o buenas noches o buenos días, para depende de la hora que están mirando. Vamos a continuar con Derecho Constitucional, segunda parte. Tenemos dividido nuestro material en cuatro grandes partes, ¿verdad? En semanas. Y en la semana uno nos corresponde tocar algunas garantías que están establecidas en la Constitución y seguimos todavía con algunos derechos, obligaciones y entramos ya en la segunda parte de nuestra Constitución. Recordemos que si vamos a dividir en forma práctica nuestra Constitución, podemos dividir en dos partes a los efectos didácticos, ¿verdad? Una parte que contiene todos los derechos y obligaciones de todos los paraguayos, y la segunda parte habla sobre la organización del Estado, la división política de nuestro país y cómo es la organización en general. Arrancamos con las garantías constitucionales, ¿verdad? Las garantías constitucionales, como su nombre lo dice, son garantías. ¿Quién es el que tiene una garantía? El ciudadano paraguayo es quien tiene garantía de que sus derechos sean respetados y que sean cumplidos y que no sean violados por ninguna persona, entidad, eh, ni por el propio Estado, ¿verdad? Nuestra Constitución establece que todos los derechos de todos los paraguayos deben estar protegidos y se deben ejercer en forma efectiva. Y la propia Constitución nos da herramientas para poder luchar contra cualquier situación que se oponga a esto que establece, que es que todos los derechos deben ser efectivamente, em, efectivamente vividos, ¿verdad? O gozados. Los derechos se deben gozar en forma efectiva, que no sea solamente que quede en el papel, sino se debe poder ejercer el derecho. Entonces todo lo que se oponga a eso es inconstitucional. Y tenemos varias herramientas o garantías que la Constitución dice. Habrán escuchado alguna vez la inconstitucionalidad. La inconstitucionalidad es una herramienta que se utiliza cuando existe alguna decisión, alguna resolución de alguna persona con autoridad o de algún ente con autoridad que afecte en forma negativa sus derechos, y sobre todo si es que se contrapone o es contrario a lo que diga la Constitución. Entonces se ataca de inconstitucionalidad. Podemos atacar una resolución judicial, la decisión de cualquier ente o estamento del Estado. Entonces se pide el auxilio de la justicia, solicitando o invocando que la Constitución protege los derechos de esa persona y que esa decisión que tomó alguna autoridad o algún ente estatal es o va en contra de lo que dice la Constitución. Estuvimos hablando en el mes pasado mucho sobre los derechos principales que nuestra Constitución actual, la del 92, protege, y al par de la vida siempre hemos hablado sobre la libertad. Distintos tipos de libertades hemos hablado. No solamente la libertad de ir a donde yo quiera, hablamos de libertad de pensamiento, libertad de comercio, hemos hablado libertad en cuanto a religiones, libertad en el acceso a la justicia, distintas libertades. Pero haciendo una puntualización específica en la libertad corporal, o sea, la libertad, lo que siempre decimos, soy libre porque voy a donde quiero a la hora que quiero. Esa es la libertad corporal. La libertad corporal puede sufrir también ataques, ¿verdad? Que sería por ejemplo, una prisión o cortar el derecho que tiene una persona para ir a donde desee,
¿verdad? Que es la libertad ambulatoria, de ir a donde yo quiera. Somos libres de caminar, de pasear, de andar en nuestros vehículos, de ir al súper, a eso se refiere. Entonces, cuando una persona en forma ilegítima ve que su derecho a la libertad de andar por el Paraguay se ve lesionado, existe una herramienta que la Constitución nos da, que es el habeas corpus. Es una expresión en latín, y si vamos a buscar un significado o una traducción aproximada en castellano, podría ser proteger mi cuerpo, ¿verdad? Habeas corpus. Es una herramienta que la Constitución nos da. Como dice el material, es una garantía constitucional. ¿Qué es lo que garantiza? Garantiza que nadie pueda cortarme mi derecho o la libertad de circular sin una justa causa. Nosotros sabemos que por una justa causa o como una sanción por violar alguna ley, sí, la libertad de circulación de las personas puede ser cortada. Pero si eso es ilegítimo, entonces está la herramienta del habeas corpus. Y como tienen ustedes en su material, hay o ven ahí tres clases de habeas corpus: preventivo, reparador y genérico. Preventivo, como su nombre lo dice, sirve para prevenir que una persona sea privada de su libertad por razones ilegítimas o por razones ilegales, ¿verdad? Entonces, si una persona conoce de que será privada de su libertad por una causa que no es justa o contrariando a la ley, entonces puede utilizar esta herramienta para que no le corten su libertad. Luego tenemos el reparador, cuando una persona ya se halla privada de su libertad y en forma también ilegítima o que no tenga un sustento legal, puede reparar esa situación. Por eso se llama reparador, para que esa situación de prisión pueda terminar y pueda recobrar su libertad. Y por último, el tercero, que es el genérico. La libertad siempre debe proteger a la salud de las personas, o la libertad, cortar la libertad de circulación no implica someter a las personas, ni al peor delincuente que hay no se le puede someter a tratos crueles ni a situaciones o lugares que puedan dañar su salud, porque la sanción es solamente privar de la circulación ambulatoria, no denigrar a la persona ni causar algún tipo de daño, ni físico, ni en su salud, ni psíquico. Esa no es el objetivo de las sanciones que se aplican en nuestro país. Entonces, si una persona que está privada de su libertad, aunque sea por razones legítimas, porque en un juicio oral fue encontrado culpable y debe cumplir una pena donde se le priva de su libertad, y está en un lugar donde está siendo dañado, donde su salud está siendo mermada, entonces puede utilizar esta herramienta para cambiar su situación, que podría ser, por ejemplo, cambiar el lugar de donde está cumpliendo con su pena, cambiar de cárcel, cambiar de celda, o buscar un lugar idóneo donde esa persona tiene que estar. Si tiene tratamiento médico, entonces en un lugar donde pueda recibir ese tratamiento médico, o si existe algo en el lugar donde está privado de su libertad que está dañando su salud, entonces puede utilizar para poder cambiar esa situación. Entonces tenemos tres clases de habeas corpus. Luego tenemos, como ven ustedes, el amparo. El amparo también es una herramienta o una garantía que nos da la Constitución para que nuestros derechos no sean violados. El amparo se usa específicamente cuando existe alguna autoridad o ente público, ¿verdad? O una situación en sí que va a dañar
mis derechos y que sobre todo son contrarios a la ley. Vamos a suponer un ejemplo que fue muy publicitado a través de la prensa en muchísimos años ya, por ejemplo, que es el tema de la circulación de los vehículos chatarra. Nosotros sabemos en cuanto a transporte público, tantos años nos hemos quejado por los vehículos chatarra y cómo es posible que los vehículos chatarra sigan circulando. Justamente que los dueños de los vehículos chatarra presentan siempre ante el requerimiento de la autoridad de control del transporte público de que saquen esos vehículos de las rutas. Ellos interpretan, los dueños de los transportes interpretan como que eso es una violación a sus derechos de seguir trabajando, ¿verdad? Entonces siempre utilizan esta herramienta del amparo para que sus derechos de seguir trabajando no sean vulnerados. Entonces generalmente el amparo hace que la situación vuelva hasta el instante anterior a cualquier orden de alguna autoridad. Entonces, siguiendo con nuestro ejemplo, si la autoridad de control del transporte público ordena que los colectivos con una antigüedad mayor a 10 años ya no puedan circular, entonces los colectivos que tienen una antigüedad de 20, 30 años, los colectivos con una antigüedad de 20 o 30 años, gracias a un amparo pueden seguir circulando, porque hace que la situación vuelva hasta antes de esa orden. Ese es el ejemplo. Luego tenemos el habeas data. Nosotros sabemos que existen bases de datos muchas veces que son públicos y privados también son nuestras personas. Todos tenemos derecho a que toda la información que exista sobre nuestra persona sea verdadero. Entonces, si hay una base de datos con un dato, valga la redundancia, que sea falso sobre nuestras personas o que esté desfasado, entonces a través de esta herramienta nosotros podemos lograr que los datos que figuran sobre nosotros o nuestra situación en cualquier plataforma o en cualquier base de datos sea la verdadera y esté actualizada. Ese es entonces el habeas data.